muy querido hermano seminarista de allá afuera, Antonio, Baltasar, queridos hermanos todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Nos encontramos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Estamos ya entrando en la tercera semana. Si pudiéramos resumir con alguna frase, algunas palabras, la liturgia de hoy, pudiéramos decir que tendríamos que recuperar lo sagrado. En eso pudiéramos resumir las lecturas de la liturgia de hoy. Nos ha regalado la liturgia un texto para este domingo hermoso del Evangelio de San Juan, capítulo 2, de los versículos, si no mal recuerdo, es del 13 al 25, si no mal recuerdo. Dice el texto que escuchamos hoy, entramos un poquito en contexto para entender el texto, que Jesús llegaba a Jerusalén. Estamos en el capítulo 2. El evangelista San Juan registra 3 visitas de Jesús al templo de Jerusalén en 3 momentos de la Pascua, 3 años. Es capítulo 2, así inicia prácticamente en Jerusalén su vida pública, su ministerio. Y bueno, el contexto. Dice que fue a Jerusalén y fue al templo y se acercaba la Pascua. Eso es lo que dice el texto. En contexto, también debemos recordar que el templo de Jerusalén era el centro religioso por excelencia de toda esa región. Se dice, el historiador Flavio Josefo, que era judío, registra que aproximadamente, según las medidas que da, el templo de Jerusalén no solo era la nave central, en donde estaba el santuario como tal, era todo el atrio que estaba amurallado. Todo el atrio, según los datos que da este historiador, eran aproximadamente unas 22 canchas de fútbol, lo que ocupaba el terreno del templo. Imagínense lo grande entonces que estaba el templo de Jerusalén. Y para acceder a él, como estaba en lo alto, habían muchas escaleras, muchos pórticos, muchas puertas de entrada hacia el templo de Jerusalén. El templo tenía esta explanada, el atrio donde podían estar todos, judíos y no judíos, incluso los paganos. En torno al santuario que estaba al centro, la parte más importante, lo rodeaba una pequeña muralla, una división aproximadamente de 1,5 metros, donde era el límite donde podían estar los paganos, los que no eran judíos. Y alrededor había, en las puertas de entrada, en las puertas de acceso, habían una especie de sacristanes que estaban revisando que solamente los judíos podían acceder. Y había letreros en griego, en hebreo, en latín, que decían que no podían entrar solamente los judíos, so pena de muerte, nadie podía acceder. Ya en el santuario, que era la nave central en medio, estaba el acceso de las mujeres, de los varones, y estaba dividido. Había un lugar donde solo podían acceder solamente los varones. Había un límite, porque solamente entraban los sacerdotes. Y en una puerta exclusivamente, pasando esa puerta, solo los sacerdotes. Hacia un pequeño atrio ya en el santuario, donde se realizaban los sacrificios, la roca de los sacrificios. Y ya en la nave central, algo más íntimo, más pequeño, estaba esa nave donde solo accedían únicamente algunos sacerdotes. Y esa nave
estaba dividida por un velo, una especie de cortinas que dividían esa nave, ese pequeño santuario. Y del otro lado del velo, nadie, absolutamente nadie podía acceder. Solo una vez al año el sumo sacerdote entraba a ofrecer incienso al otro lado del velo. ¿Por qué? Porque se creía que del otro lado se encontraba el Santísimo, el Sanctum Sanctorum, la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba ahí. Anteriormente se encontraba el Arca de la Alianza, que mandó Dios construir, pero el Arca de la Alianza ya se había perdido en la invasión del pueblo de Babilonia. Cuando Babilonia invade Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, el Arca de la Alianza se pierde. Se dice que el profeta Jeremías la escondió, no se volvió a encontrar. Sin embargo, ese lugar, cuando se reconstruye el templo de Jerusalén nuevamente, se creía que ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y en ese contexto era el templo, el lugar religioso para todos. Cada año los judíos estaban llamados a peregrinar al centro religioso por excelencia, que era en Jerusalén. Registra Flavio Josefo, el historiador, que era una ciudad poblada de aproximadamente unos 40,000 habitantes en ese tiempo, que no era pequeño, no era una pequeña ciudad. 40,000 habitantes más o menos, era una ciudad grande. Sin embargo, había judíos que por la diáspora, por la dispersión, vivían en muchos lugares alejados de Jerusalén, vivían apartados y tenían que viajar desde su ciudad, Tiro, Sidón, Cafarnaún, Asia Menor, desde todos esos lugares peregrinaban días, semanas, incluso meses para llegar a Jerusalén, el centro religioso, y llegar exactamente al santuario donde se ofrecían sacrificios y donde, pasando el velo, se encontraba la gloria de Dios que se manifestaba. ¿Vamos bien? Como dice el texto, que se acercaba la Pascua. En el tiempo de la Pascua peregrinaban a Jerusalén y hacia el templo, dice los historiadores, específicamente Flavio Josefo, que llegaban a alrededor de unas 120,000 personas. Imagínense la cantidad de gente que se encontraba ahí. El bullicio, el escándalo, el rumor, la gente, los animales, la suciedad de los animales, etcétera. Y como la ley decía que había que llevar en sacrificio un animal, porque la sangre sagrada, en la sangre está la vida, se le ofrecía a Dios. Sacrificio que la gente ni siquiera veía, porque estaba en un atrio específicamente del sacrificio. Nadie lo podía ver, pero los sacerdotes lo ofrecían. Para poder ofrecer un animal, ese animal tenía que ser sin mancha, sin defecto. Luego entonces los que peregrinaban de la diáspora, de la dispersión de otros lugares, jamás se les ocurría llevar un animal de su lugar de origen. ¿Por qué? Porque corrían el peligro de que llegaran, presentaran ese animal y el sacerdote les dijera: este no sirve, y se lo rechazara. ¿Cuál era la cuestión más práctica? Llegar a Jerusalén y comprar ahí el animal para ofrecerlo en sacrificio, dependiendo de la posibilidad económica. Los más pobres ofrecían pichones, palomas. Los que tenían un poquito más ofrecían corderos, borregos,
Y ya los que tenían una posición económica fuerte ofrecían machos cabríos y toros. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces no llevaban un animal, lo compraban ahí. Además, por todo el imperio corría la moneda, digamos, oficial, donde en la moneda venía inscrita la inscripción de ¿quién? De César, del emperador en turno. ¿Hasta aquí vamos bien? Luego entonces esa moneda, como tenía la imagen del César, era considerada una moneda impura. No se podía, porque en torno al santuario habían alcancías, donde los peregrinos llegaban y depositaban su ofrenda, su limosna, su dinero. Pero estaba prohibido que se depositara moneda extranjera, porque esa moneda era impura. Por lo tanto, cuando llegaban a Jerusalén, lo más práctico era que llegaran a la casa de cambio y cambiaran su dinero por el dinero oficial para poderlo depositar en las alcancías. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Eso pues. Es de comprenderse que no en el atrio, sino en los accesos, en los pórticos, sobre todo en el pasillo que rodeaba los accesos al templo, uno de ellos muy cerca hoy del Muro de los Lamentos, en uno de los pasillos, ahí habían negocios, se vendían de todo, artículos religiosos, y ahí estaban los vendedores de los mantos para orar, la mesa de cambiar dinero, las palomas, los bueyes, los toros, los borregos, el olor, las moscas, el ruido, el bullicio. Imagínense, lleve, vara, yo se lo vendo. ¿Cuál fue la impresión de Jesús que al llegar al templo se encuentra con ese escenario? El texto del Evangelio de San Juan nos lo hace saber, capítulo 2 de los versículos 13 al 25. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es en el fondo? Y este es el primer punto, meditemos. ¿Qué es en el fondo? La molestia de Dios, el disgusto de Jesús. Dice que agarró cordeles y con eso empezó a volcar las mesas, a sacar todo y dijo: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Cuál es el fondo? Y conectándolo con la primera lectura que fue del libro del Éxodo, que Dios le dice al pueblo: no te harás imagen alguna, ni del cielo, ni de la tierra. ¿Cuál es el punto neurálgico de todo esto? ¿Qué es el disgusto de Jesús? Y en la palabra de Dios vamos viendo. El pueblo de Israel había perdido el sentido de lo sagrado. Le importaba más estos ritos, comprar su animal, cambiar las monedas. Les importaba más todos los rituales y los pasos de los rituales que el mismo Dios al que iban a adorar, al que iban a ofrecer. Y había más preocupación en estos actos religiosos que en el mismo Dios. Conectándolo, les dije, con el libro del Éxodo, el problema no eran en sí mismo las imágenes, sino el sentido que se le daban a las imágenes. Lo que pedía Dios era que no hubiera idolatría, no en sí la imagen en sí misma, sino ¿qué cosa? La idolatría. Ahora bien, conectándola ya
con nosotros a la actualidad, sacando una reflexión a la luz de este contexto? ¿Cuántas veces nosotros desacralizamos lo que es sagrado? Nos importan más los actos religiosos que el mismo Dios. Y por eso nos critican nuestros hermanos que profesan otra creencia. Los hermanos separados, las sectas, concretamente los testigos de Jehová. Y nos dicen y nos embarran este texto en la cara. Y nos dicen, mira, el texto dice que no te harás imagen alguna, ni del cielo, ni de la tierra. Y ustedes adoran en la iglesia imágenes y te lo embarran. Y nosotros, híjole, a lo mejor sí, cierto. Pero lo que Dios quiere no es la imagen en sí misma, sino lo que no quiere es la idolatría. Y puedo adorar una imagen, y puedo adorar el dinero, y puedo adorar el trabajo. Les decía hace rato que suelo ver noticias para estar enterado, saber del mundo, saber de las cosas y conectarlo con la misma palabra de Dios. Y de repente, ya saben que luego le salen anuncios, y salió un anuncio de, no sé, de los fisicoculturistas que iban a hacer una expo, no sé qué, y decía ahí en el anuncio, ven, te invitamos a la adoración del músculo. ¿Se imaginan? Te invitamos a la adoración del músculo. ¿Hasta qué grado hemos llegado? Quitamos a Dios y colocamos ahora los músculos. Y eso por si fuera poco. Coloco el dinero, el trabajo, una situación, una persona, coloco en el lugar de Dios. Y de ese modo desacralizo lo que es sagrado. Y ese es el punto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos quitado a Dios y hemos puesto algo o alguien? A lo mejor sin intención. Puedo decir mi esposo o mi esposa o mi hijo, mi hija, y decimos que lo adoro. ¿Me estoy dando a entender? Y le quito el lugar que únicamente le corresponde a Dios. ¿Queda claro? No es en sí la imagen en sí misma. Una vez una señora, testigo de Jehová, hace años atrás me decía eso, que somos adoradores de imágenes, y yo le explicaba esto. Y le decía yo, a ver, ¿trae usted un billete ahorita? Y sacó y vi que traía más. Y le dije, a ver, saque uno. Y le dije, ahora rómpalo. Ay, ¿por qué? Le digo, porque trae una imagen, ¿no? Y si trae una imagen, dice el texto que usted me está leyendo, no te harás imagen alguna, ni del cielo ni de la tierra. Y su billete trae una imagen. Entonces rómpalo. Y de paso rompa todos esos que trae ahí, que estoy viendo que trae ahí. Ay, no, mire, qué chistosa, usted nada más lee lo que le conviene. Los católicos no adoramos imágenes, las veneramos. Y tal vez por ignorancia algunos le ponen un lugar que no tiene, pero en sí una imagen no la adoramos, como la imagen, no sé, de algún santo, de la Virgen, o la imagen de un ser querido, y más si ya murió, de papá, de mamá, de algún hijo, y ahí lo tenemos, y nos evoca la presencia de ese ser querido, y la imagen es más fácil, porque somos humanos y necesitamos estos signos palpables. ¿Me expliqué? El problema es cuando yo le doy más valor a algo o a alguien que a Dios. Y ese es lo que vemos hoy a la luz del texto de la primera lectura, incluso
la segunda lectura y sobre todo el Evangelio de San Juan. ¿Cuántas veces nosotros colocamos en el lugar de Dios a algo o a alguien? Segundo, dice el texto que tomó un cordel y empezó a sacar a los vendedores, a volcar las mesas, a tirar el dinero, y les dijo a los que vendían palomas: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Qué reflexión sacamos de esto? Que la casa de Dios se respeta porque es sagrada. ¿Me dio a entender? La casa de Dios se respeta porque es, adaptándolo a nuestra vida, en cada iglesia que hay, que ustedes conozcan en el mundo, sea una catedral magnífica, que ustedes dicen: oh, esto es una iglesia, y así sea una capillita de lámina, es un lugar, y ese lugar sagrado se respeta, porque es casa de oración, porque es casa donde está la presencia de Dios. ¿Me expliqué o no? Por lo tanto, ¿cuántas veces tú y yo efectivamente respetamos la casa de Dios? Vemos que entramos con chicle, o en bermudas, o en tenis. Ayer tan solo, y no voy a ver a nadie, ayer me tocó celebrar una boda aquí en la parroquia, y Dios guarde la hora. Venían algunas mujeres con un vestido, digo: Madre Santa, te lo tendrás que quitar con abrelatas, y luego hasta aquí y hasta acá, y digo, y que no se atreva a agacharse esa mujer, porque si se agacha se le van a ver hasta las anginas. No hay el sentido del decoro, del respeto. Estoy entrando a un lugar sagrado. No es el cine, ni el parque. Es un lugar sagrado. Y a veces desacralizamos lo que es sagrado. Tiramos basura, chicle, lo pegamos abajo de la banca, etcétera. Entramos con gorra, y si alguien se atreve a decirme: por favor quítese su gorra, no, bueno, las personas se enojan. No tiene mucho, les platicaba también que un día entré aquí a la parroquia, venía entrando por ahí y vi una parejita por ahí atrás, en la parte de ahí atrás, y nada más el fulano le estaba metiendo la lengua en la campanilla de la mujer. No sé, a lo mejor le dio comezón y le quiso rascar con su lengua. Y sí me acerqué y les dije, le digo: ¿sí se dan cuenta en dónde están? Es una iglesia. Es un lugar sagrado. Para ustedes no, pero es un lugar sagrado. Y a veces perdemos el sentido de lo sagrado. Hoy, como cristianos, como católicos, tendremos que aprender a recuperar ese sentido de lo sagrado, de lo santo. ¿Quedó clarísimo? Y lo dejamos en estos 2 puntos para meditar, porque ya me estoy quedando afónico. Que Dios envíe su Espíritu para meditar, reflexionar a la luz de la palabra de Dios. ¿Quedamos? ¿Qué? Y que la Santísima Virgen interceda por nosotros. Que así sea.